como una lucha. No, yo reprendo eso, no le agrada a Dios. Un malo pensamiento fuera. Pero cuando yo tengo la costumbre, cuando la Biblia dice que el cristiano no peca por hábito, no peca. Fallamos, sí, pero una cosa es que yo tengo un hábito de pecar. Cuando yo entiendo el propósito por el cual yo he sido creado, la iglesia, yo voy a saber cómo me tengo que manejar fuera y dentro de la iglesia y mi relación con Dios, con mis hermanos, con los de afuera. ¿Me doy a entender? Por eso es importante entender esto. La naturaleza de la iglesia, el propósito por el cual Dios la ha creado, hermano. Él o ella o ellos han sido lavados con la sangre de Jesucristo. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Mire cómo son las cosas. El diablo le tiene miedo a esa sangre. Se espanta, se aterroriza, vuela oiga, el diablo vuela por los aires, desaparece. Y el nombre de Jesús y la muerte y resurrección de Cristo. Y todo eso fue por la iglesia. Ahora, ¿cómo yo voy a coger, voy a criticar, voy a murmurar, voy a traer mano abajo cuando ha sido lavado con la sangre de Cristo? Observe, los corintios tenían una mala actitud en la Santa Cena. ¿Qué hacía Dios? Ustedes no me van a respetar. Toma, a ti te enfermo, y a ti te llevo, y a ti te debilito. Dime. Y eso era en la Santa Cena. La Biblia dice, vosotros que sois espirituales, si tú has visto a tu hermano en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo ¿con qué? Considerándote a ti mismo. Quiere decir que si tú lo criticas y lo murmuras, de esa manera que tú te consideras. De esa manera que tú te consideras un chismoso, un contiendista, una persona que siembra discordia, que siembra celo, que siembra separación. Una persona que está atado a eso. Y que eres un instrumento del diablo para el diablo manejar y trabajar en la iglesia. Entonces, quizá usted conozca a una persona que se haya quemado seriamente o haya sido herido en alguna otra forma. Sin el cuidado debido, la herida se infecta con rapidez. Como resultado, esa persona puede enfermarse de gravedad. En ese punto, todo el cuerpo acude en ayuda del miembro herido. Oye, todo el cuerpo, toda la célula, todo. Porque el propósito de la iglesia es adorar a Dios para el avance de su gloria. Oiga bien, servirle a Dios en obediencia a su palabra y ministrarse mutuamente. Es un organismo vivo, creado por Dios en Cristo Jesús, para llevar a cabo la obra, el propósito por el cual Dios la ha creado y la ha puesto aquí en la tierra. Amén. Si quiere puedo leer, pastor. Sí, por favor, se lo voy a agradecer. Iniciando así el proceso de sanidad. Todo el cuerpo se preocupa por el proceso de sanidad. Por tanto, después que una persona se ha sobrepuesto con éxito a una infección seria, su cuerpo entero, no solo la parte afectada, está débil y necesita reposo. Párame. Usted ve que cuando una parte del cuerpo está afectada, todo el cuerpo lo siente. Hermano, cuando un líder grande cae, cuando Jimmy Swaggart cayó, ¿se recuerdan? Hubo un dolor en el cuerpo de Cristo. Sí, todo el mundo lo sintió eso. Óyeme, eso sacudió el cristianismo. ¿Están entendiendo? Cómo el diablo lo derribó. Ese hombre, Dios lo usaba grandemente. Y sin embargo, cuando el diablo lo derribó, mire, para que usted vea, muchos lo condenaron y lo acusaron. Pecado es pecado, de verdad, estuvo mal. Lo sabemos. Pero, oiga, la iglesia a nivel mundial sintió esa caída. Hubieron gente que lloraron, hermano, fuertemente, y era para llorar. Hubieron muchos que se fueron de la iglesia. Abandonaron la fe. Por eso, cuando una persona está caída, ha fallado, hay que levantarlo, restaurarlo, ayudarlo, con espíritu de mansedumbre. ¿Me doy a entender? Ha sido herido ha sido herido en la batalla, ha sido herido en la guerra, ha sido herido.
Ha sido herido, hermano. Necesita ayuda, necesita que lo atiendan. Oye, están en medio de un bombardeo, un ejemplo. Oye, los americanos contra, vamos a decirlo así, los alemanes en el tiempo de la guerra, o los aliados, como le quiera llamar. Hermano, y hay un bombardeo. Y en un enfrentamiento a muerte, se están a tiro limpio y todas esas cosas allí. Y hay un helicóptero que está saliendo y es un helicóptero americano y le dice uno al otro: hay uno de nuestros compañeros que están en el campo de batalla y todavía está vivo. Ellos se devuelven, aunque lo maten a todos. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Ellos se devuelven a pelear porque está vivo todavía. Oiga, eso hacen la gente secular. Imagínese usted el cristiano. Ha sido herido, ha caído. ¿Quiénes son los que se gozan en el mundo espiritual cuando un cristiano cae? Los demonios. Y dicen algunos que han tenido cierta revelación de parte de Dios de ese mundo, que cuando un demonio hace caer a un hombre grande, Satanás te lo premia. Claro. ¿Usted oiga lo que le estoy diciendo? Satanás te lo premia. Oiga lo que hace. Entonces, imagínate toda esa gente que se dejan usar por el diablo dentro de la iglesia para destruir. Por eso es importante saber esto. Cuando una persona está herida, una persona está débil, una persona está caída, hay que levantarla y restaurarla. Yo creo que cuando una persona, hermanos, no se ajusta a la norma de Dios o no quiere ajustarse, esa persona tiene problemas. Porque aquí dice bien claro, todo el cuerpo es afectado. Todo el cuerpo es afectado. Entonces, la pregunta entonces, ¿dónde está la espiritualidad de la iglesia? ¿Dónde está el propósito de Dios de esa iglesia local o de esa iglesia universal? ¿Dónde está? Tiene que parecerse a quién. Cristo. A Cristo, porque fue Cristo que la fundó. Y aquí viene lo importante, que Cristo es el fundamento de la iglesia. Otra cosa es, Jesús estaba entre los pecadores, pero no se contaminaba. Al contrario, Él influenciaba a la gente. Él sanaba a los enfermos, libertaba a los endemoniados, traía esperanza, aleluya. Traía gozo y alegría en la gente que necesitaban. Hermano, eso debe hacer la iglesia también. Manifestaba la obra de Dios Padre a la tierra a través de Él. Él mismo era el que llevaba a cabo la voluntad del Padre aquí en la tierra. Entonces la iglesia, bajo el ministerio de Cristo, bajo la dirección y el control del Espíritu Santo, debe hacer lo mismo. En obediencia a la palabra, debe de hacer lo mismo, tanto universal como cada creyente individual. Por eso, vuelvo y repito, conocen la gente la naturaleza de la iglesia. Usted me dio muchas cifras, esto, lo otro, pero la naturaleza de la iglesia está estrechamente relacionada con el propósito, y yo digo así mismo, es el propósito de Dios por el cual ha sido creada y existe, por el cual Dios la puso aquí en la tierra. Entonces, vemos que la iglesia tiene que ministrarle a Dios en obediencia a su palabra, tiene que llevar a cabo la obediencia a su palabra. Tiene que estar bajo el control del Espíritu Santo. Tiene que ser el Espíritu Santo que esté dirigiendo. ¿Usted sabe una cosa? Muchas iglesias se sorprende cuando de repente vienen ángeles y entran a la iglesia y comienzan a adorar junto con ellos. Tiene que ser algo raro eso para nosotros. No. Si buscamos su presencia pueden entrar. Porque ese es el propósito de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Me entiendes? Porque la iglesia es del plan divino de Dios. ¿Me entiendes? Por eso digo que el propósito por el cual existe ahí que radica su naturaleza. Porque el propósito está en el plan divino de Dios. Sigan. Esto es cierto debido a la fuerza y los recursos del cuerpo entero acuden al rescate de la parte debilitada. ¿Acuden a qué? Al rescate. No a la muerte. Dijo uno por ahí que el único ejército que mata a sus propios soldados es la iglesia. Wow.
Dijo uno por ahí. Y otro dijo, óyeme, si no erramos, inventamos. Y el que no analiza la historia está condenado ¿a qué? A repetirla. Y otro dijo por ahí un libro, divídelo y lo gobernarás. ¿O no? Sí. ¿O no? Eso lo dijo Maquiavelo. ¿Usted está entendiendo? ¿Está entendiendo un poquito de esto? Amén. Sigamos. El cuerpo de Cristo, la iglesia, la fuerza y los recursos de todos los miembros se convierten en un recurso para ayudar a los miembros menos desarrollados o debilitados a obtener salud, integridad y madurez. Oye, a obtener salud, integridad y madurez. Salud, integridad y madurez. Salud, integridad y madurez. Pero, ¿cómo va a ser que en una iglesia haya tanto chisme, contienda, pleito, desinciones? Que hay gente que diga, yo no voy a esa iglesia porque allí están llenos de chismosos. O digan, allí hay una persona que si yo fuera pastor de esa iglesia, yo la expulsaría de la iglesia. O la metiera en disciplina o lo metiera en disciplina. Pregúntese. ¿Es esa la naturaleza de la iglesia? ¿Está entendiendo ahora? Sigamos. El hecho ¿sí? de que la iglesia sea un organismo compuesto de personas que aman, que se preocupan por otros y que demuestran compasión es un recurso valioso. Que aman, que se preocupan por otros y que muestran compasión. Oye, hay gente que no tiene compasión de nadie. Ahí no hay piedad. A veces yo pregunto, pero vea, ¿que será el diablo mismo o qué? Que no tenga compasión, ni piedad, ni misericordia. Pero tiene una mente totalmente infernal. Y levanta su mano y dice, gloria a Dios. Te alabo, Señor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? La iglesia tiene que, de la iglesia tiene que manifestar la gloria, el amor de Dios. El amor de Dios. El amor hacia lo de afuera. Y mayormente ese amor tiene que ser algo normal entre los hermanos. Mutuamente. Ese amor de Dios que gobierna. Por eso es importante la relación. Porque si tú no tienes relación con Dios, dime, ¿a quién tú te vas a parecer? La iglesia tiene que parecerse a Jesucristo. ¿Usted entiende ahora por qué hay tanto delincuente con Biblia en las iglesias? Cuando hablo de delincuentes con Biblia, estoy hablando de esos falsos pastores, falsos maestros que están atracando al pueblo. Es un atraco de los púlpitos, manipulación, engaño, sometimiento a la fuerza. ¿Me doy a entender? Con mucha alevosía. Entonces, estoy hablando de esa gente que son instrumentos de las tinieblas para destruir a las congregaciones o para someterla a un espíritu del diablo. ¿Están entendiendo? Y uno de los espíritus, vuelvo y repito, uno de los espíritus muy fuertes es Jezabel. Jezabel. Y es verdad, como dijo la hermana, a Jezabel le gusta mandar mucho. Le gusta querer mandar. Tiene razón. Eso hace Jezabel. Quiere tomar la posición del líder. Y el líder tiene que ser avispado y decir, no, aquí está operando Jezabel. ¿Me entiende? Porque una cosa es, usted tiene que reconocer el liderato y la posición del hombre que Dios llamó. Y el hombre que Dios llamó tiene que reconocer la posición de usted. ¿Me entiende? Y respetarse mutuamente. Y ayudarse mutuamente y amarse mutuamente, porque ahí es que está la clave. Por eso yo digo, cuando una persona no tiene piedad, no tiene
Oye, cristiano dice, yo no te perdono. Cristiano, ¿de qué? Que te perdone Dios. Marte, oye eso. Yo no- Porque lo que me hizo, Dios dice que si tú no perdonas, Dios no te perdona tampoco. Amén. ¿Me entiendes? Porque una de las palabras más poderosas que salió de la boca de Cristo en la cruz fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Wow. Sigamos. A su nombre. Gloria. Del nutrimiento para el crecimiento espiritual. Propiamente, el nutrimiento cristiano no es un ministerio de la iglesia que procura dirigir a los convertidos hacia relaciones activas, significativas dentro de la iglesia local, la expresión del cuerpo de Cristo en un lugar dado. Tiene que haber un nutrimiento sólido de la palabra. Amén. Tiene que haber palabra de Dios enseñada de verdad. Con eso no se puede relajar. No se puede jugar. Se tiene que explicar. Se tiene que escudriñar. Por eso yo le leo el libro, hermano. Tranquilamente leemos el libro, lo vamos desglosando, vamos explicando. Oiga bien, tiene que haber un nutrimiento sólido, contundente, claro, lúcido, iluminado por el Espíritu Santo, para que la iglesia se nutra conforme al plan y a la visión de Dios que está plasmada en su palabra, en su revelación escrita. No se puede jugar. No se puede estar enseñando basura del diablo. No se puede estar enseñando ese evangelio del diablo de prosperidad. Es un evangelio del diablo. El evangelio de la prosperidad, ese evangelio de esa falsa prosperidad es un evangelio del diablo, de metafísica. Es un evangelio satánico, demoníaco, infernal. ¿Me voy a entender? Por eso es que tiene que estar, la palabra tiene que estar central en la iglesia. Yo digo una cosa y lo retengo. Si alguien dice, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, yo digo que esa persona no cree en la Biblia. Sea teólogo, sea lo que sea, no cree en la Biblia. No cree. Porque esta es la palabra de Dios. Esta es la revelación escrita por donde la iglesia tiene que dirigirse bajo el control, bajo el control, el dominio y el señorío y la administración y la dirección del Espíritu Santo. Porque ahí que está el propósito también. Ahí que está el plan de Dios también, de que el Espíritu Santo sea el dueño que dirija tanto a la iglesia universal como a cada creyente individual. No se puede venir y decir, no, meter en la iglesia proyectos, visiones, planes de hombre y excluir al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es que tiene que tener el dominio y el control en la iglesia. Amén, gloria a Dios. Óigame, ¿tú te imaginas la iglesia totalmente bajo el control del Espíritu Santo? Cada miembro bajo el control del Espíritu Santo. Tremendo. Pero hay gente que tiene una actitud, un carácter, hermano, mire, y perdón la expresión, yo pienso que a veces Dios tiene que agarrar a esa persona y hermano, mandarle el mismo diablo para ver si recapacita. Lucia, arrúllalo. No que lo arrulle hasta que le demos el día para ver si despierta. Mándale una oreja a ver si. ¿Me entiendes? Porque hay gente dura que no se quieren dejar tratar por Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos llenos, estemos bajo la dirección del Espíritu Santo, porque es el propósito, ese es el plan. La segunda norma es el control total del Espíritu Santo sobre una persona, de la persona que ha nacido de Él y de la palabra. Entonces, si la iglesia y cada creyente individual no se deja dirigir, no está bajo el control del Espíritu Santo, bajo la obediencia
de la palabra, en obediencia a la palabra, va a haber problemas, va a tener muchos problemas. Oye, va a tener muchos problemas. Sin el Espíritu Santo no podemos. Sin la obediencia a la palabra no podemos. Va a haber muchos problemas, va a haber muchos caos, va a haber mucha división. ¿Por qué hay tanta división en las iglesias? Porque el diablo se nos ha metido en las iglesias. ¿Por qué se ha metido tanta falsa doctrina, tantas cosas raras, tanto saqueo, tanto engaño, tantos errores, tanta diablura, hasta satanista se nos ha metido en las iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy en día el hombre ha tomado el control y no el espíritu. Amén. Me recuerdo testimonio que habían dos señoras orando y entraron unos satanistas a destruir la iglesia. Hermano, y la presencia de Dios era tan fuerte que esos satanistas comenzaron a vomitar la sangre. Ay, Santo. Casi lo matan. Porque cuando el Espíritu Santo tiene el control de una iglesia, hermano, no hay diablo que pueda. Sobre esta roca fundaré mi iglesia. Y el concejar, la puerta del Hades, del infierno, el concejar, los satánicos, los principados, potestades, gobernadores, legiones satánicas, muerte, Hades, y el mismo diablo no van a poder contra ella. Amén, gloria a Dios. Entonces, tiene que haber un nutrimiento sólido de la palabra. La gente tiene que entender y aplicar. Por eso Jesús dijo, escudriñenla. Escudriñen las escrituras. Usted que me está viendo, escudriñen las escrituras. Entiéndela y aplíquela. Viva por la palabra. Entonces, entendemos que la naturaleza de la iglesia está en el propósito, el plan y el propósito de Dios por el cual la creó y existe. Tenemos aquí un ejercicio, ¿sí? En el siguiente ejercicio empareje la cita bíblica derecha con el concepto de la iglesia o del cuerpo apropiado que se da a izquierda. Algunos conceptos quizás tengan más de una cita bíblica. Bueno. El ejercicio de nuestros dones está limitado solo por el grado de nuestra fe y la necesidad del cuerpo. Yorladis. La primera. Romanos 12, 1, 8. Amén. Los dones o ministerios en el cuerpo de Cristo fueron dados para preparar al pueblo de Dios para el servicio, para la unidad de la fe, del conocimiento de las cosas espirituales y la madurez espiritual. Elías. La 3, Efesios 4, 11 y 16. Miguel, el cuerpo de Cristo se compone de partes interdependientes, cada una de las cuales es importante para el funcionamiento del cuerpo. la 2. 1 Corintios. Josefina, 12, 27. el hecho de que poseemos y ejercitamos dones espirituales exige que demos gracia humildemente, no con orgullo. La 1. Hermano, hay gente que observa, ¿usted quiere su milagro? Aló, póngame atención aquí. ¿Usted quiere su milagro? ¿Usted quiere su milagro? Venga a ofrendar primero. Hoy en día tú tienes que pagar por los milagros. 10 primero. Primero 10 mi ofrenda, entonces Dios te va a hacer milagro. Oye, eso. Hay que comprarlo. Hay que comprarlo de la bendición. Aló. Primero 10 mi ofrenda y entonces se te va a conceder el milagro. Tremendo. Rosa. Los ministerios del cuerpo producen estatura y discernimiento espiritual, además de conocimiento de las necesidades del cuerpo y cómo ayudar a suplirlas. Efesios 4 del 11 al 16. F. El cuerpo de Cristo es una unidad compasiva, por tanto, lo que interesa o afecta a un miembro influye sobre todo el cuerpo, Josefina.
La 2. Elías, Dios ha designado varios ministerios para la iglesia. Primera de Corintios 12, 12. Amén. Tenemos otro ejercicio. Me van a leer las que están correctas. ¿Quién la hizo? Léame la primera, una sola, la correcta primera. La primera, la C. Sí. En la iglesia, los miembros más maduros constituyen pueden obtener comprensión cuidadosa y fortaleza. Ok. En la iglesia los miembros más maduros constituyen un recurso Un recurso así, del cual los miembros más débiles, menos maduros, pueden obtener comprensión, cuidado y fortaleza. Hermano, aquí, hermanos, si tú tienes más madurez, más conocimiento, ha crecido más, tu deber es que Los débiles. ayudar a los demás a crecer o no. ¿Usted ve lo importante de esto? Jesús dio la clave por su fruto. Lo conoceré. Es para edificarnos unos a otros. Amén. Yo ready, deme otra buena. La D. Si alguna parte del cuerpo de Cristo deja de desarrollarse apropiadamente, todo el cuerpo sufre. Si una parte del cuerpo de Cristo deja de desarrollarse, todo el cuerpo ¿qué? Sufre. Sufre. Lamentablemente, hermano, mucha gente como que no pone atención a esto. Hay gente que están sufriendo en el cuerpo de Cristo y nadie le pone atención. Porque, vuelvo y repito, el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, ha dejado tu primer amor. ¿Ha dejado qué? Tu primer amor. Oye, era una iglesia con mucho conocimiento y fue fundada por el apóstol Pablo, pero yo le voy a decir algo. Su trato con su semejante, no era, con su semejante y con sus hermanos no era tan efectivo, había un problema allí. Habían dejado su primer amor. Deme otra que esté buena. ¿Qué dice la A? La iglesia es un organismo vivo, compuesto de muchas partes interdependientes. Quiere decir los miembros. Usted ve que no es cualquier cosa. La iglesia. Aló. La iglesia no es cualquier cosa. Amén. La naturaleza de la iglesia está en el plan y propósito de Dios por el cual ella existe y ha sido creada. Amén. Perdón, pastor. Interdependientes quieren decir los miembros. Sí, que no necesitamos, hermana. Oh. Por ejemplo, por eso es que somos un cuerpo. Ok. ¿Me entiendes entender? Por eso, por ejemplo, te enseña, te predica, sana los enfermos. Porque, hermano, mucha gente dice, no, porque el pastor, ok, el pastor Dios lo puede usar, pero también Dios puede usar a otro. ¿Me entiendes? Uno de los problemas que ha surgido, es que hay algunos pastores líderes que en vez de impulsar a los demás a crecer, lo opacan. ¿Me entiendes? Lo opacan. Porque no sé si el miedo que tienen, no sé si el miedo de la posición. ¿Me entiendes? Un celo que tienen. No, esa persona tiene que crecer y desarrollarse. Amén. ¿Me entiendes? Hay que darle, por eso es que tiene que haber un ambiente saludable en la iglesia. Porque él crece, a través de él vienen más personas para el cuerpo. Y Dios lo salva, y Dios libera, y Dios sana, etcétera. ¿Me doy a entender? Entonces, hay un problema ahí también. Hay un problema serio. ¿Por qué? Porque no conocen la naturaleza de la iglesia. Vienen a la congregación, ok, usted habla en lengua, usted danzó, pero no hay un conocimiento de qué es la iglesia. ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Eso no lo saben por ahí.
¿Qué debe? Porque observa esto. Mayormente, ¿cómo ve la iglesia pentecostal al Espíritu Santo? Solamente como el Espíritu de poder. Y ya. Mayormente. Poder. Pero espérate, está bien. Los corintios tenían poder, pero eran unos carnales todos. Todos eran unos carnales. Hay que reconocer al Espíritu Santo por lo que Él es, Dios Espíritu Santo, y el que ha venido a dirigir y a administrar a la iglesia, y a enseñarla y a guiarla a toda la verdad, y a redarguir al hombre de su pecado. ¿Me entiendes? Porque cuando no creen en Cristo, y a glorificar a Cristo. ¿Aló? Y da a entender claramente que Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Oiga esto. Entonces, se debe dar solo como poder, sí, pero espérate, ¿y qué del señorío del Espíritu Santo sobre la iglesia y en cada persona individual? Porque la gente piensa, porque se está manifestando un don de milagro o poder, piensa que esa persona está bajo el control del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús le va a decir a algunos: en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué va a decir el Señor? ¿Y qué le va a contestar? Apartado de mí, hacedor de maldad. Nunca lo conocí. Pero varón, dicen que no es bíblico de que el danzar. Yo no sé, según Algunos. Algunos. dijo que por emoción que se seguían. Cuidado con eso, porque hay mucho protocolismo. Hoy en día se ha metido mucho protocolo. Óigame bien. Dios es un Dios de orden. Hay iglesias que donde tú vas a predicar te envían una lista de lo que tú puedes decir y lo que no puedes decir. Reprendo al diablo. Lo reprendemos. En nombre de Jesús. Ahora, vuelvo y repito. El Espíritu Santo debe tener el dominio y el control en la iglesia. El Espíritu de Dios es libertad. En libertad. Oye, pero mayormente solamente se le está viendo como el poder. Sí, sabemos que Él es el Todopoderoso. Eso lo sabemos. Pero tenemos que entender que Él es la persona más importante en nuestra vida y en la iglesia. Ahora mismo. Porque ya Cristo hizo la obra. ¿Me entiendes? Ya Cristo murió y resucitó. Ahora el que está con nosotros es el Espíritu Santo. Y la iglesia tiene que estar bajo el dominio y el control del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? No simplemente verlo como poder, sino como la persona que ha venido a dirigir, a administrar, a enseñar, a guiar, a redarguir, etcétera, a la iglesia. A través, en la iglesia, a través de la iglesia. ¿Me doy a entender? Entonces, no se puede simplemente verle como el Todopoderoso. Y es verdad, es el Todopoderoso. Pero ¿y qué del señorío de Él en nuestras vidas? ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Porque mucha gente piensa, wow, la hermana habla en lengua, ya. Ahí hay unción. Levántalo. Recibe. ¿Aló? Eso no trabaja así. Los dones del ministerio. Yo creo que vayan a Efesios 4, versículo 11 hasta el 16. Manténgalo ahí abierto, por favor. Amén. Amén. ¿Lo leemos, hermano? Efesios 4, 11 hasta el 16. Amén. Lo leímos. No, manténgalo ahí abierto porque vamos a tratar esto aquí. Los dones del ministerio. Dios ha dado a cada creyente un don o varios con el fin de capacitarlo para el ministerio espiritual en el cuerpo de Cristo. 4 pasajes bíblicos enseñan que los creyentes han recibido tal capacitación para el ministerio. Romanos 12, 1, 8. Los dones del servicio. A los Corintios 12, Efesios 4. Los dones del servicio, los dones espirituales y tú tienes los 5 ministerios. Eso lo estudiamos en el estudio de los dones espirituales. Eso lo estudiamos. Tú tienes los dones del servicio
que algunos teólogos y maestros dicen que eso lo da el Padre. Tú tienes los dones espirituales que son los 9 hasta ahora, que entendemos que lo da el Espíritu. Y tú tienes los 5 ministerios que es el Señor Jesucristo que lo da a la iglesia. Tú ves a la Trinidad de Dios funcionando en su iglesia. Amén. Entonces, tenemos que entender esto muy bien claro de que, hermanos, todo eso es para la gloria de Dios y para edificación del cuerpo y para que las almas sean salvas. Amén, sigamos. Efesios 4:11-16 y Primera de Pedro 4:10-11. Debería usted estudiar estos pasajes con mucho cuidado. Contienen una filosofía completa del ministerio. Las siguientes declaraciones forman un resumen de la importante verdad que enseñan. Primero, cada creyente recibe uno o más dones del ministerio. Segundo, estos dones son los dados por el Espíritu Santo. Tercero, no todos reciben el mismo don, ni deberían procurar ejercer el mismo ministerio. Cuarto, el cuerpo necesita el uso apropiado de todos los dones. Quinto, los dones constituyen el equipo para el servicio cristiano eficaz. Sexto, el uso apropiado de los dones resulta en la edificación del cuerpo. ¿En la edificación de quién? Del cuerpo. ¿En la edificación de qué? Del cuerpo. ¿En la edificación del qué? Del cuerpo. No todos reciben los mismos dones, ni deberían procurar ejercer el mismo ministerio. O sea, maestros. Yo creo que me lo lean, por favor, Efesios 4:11, por favor. Y ponga atención, sí, con fuerza, varón. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Páreme ahí, apóstoles. ¿Están en qué? ¿Plural o singular? Plural. Plural. Observe, aquí póngame atención. Como los 12 apóstoles no hay. No. Ok. Vamos a ponerlo claro ahí. Ahora, el ministerio sí sigue en vigencia. En forma de obra misionera. Porque la palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa uno enviado bajo la autoridad de alguien y con el mensaje de alguien. En este caso de Jesucristo. Perdón, pastor, entonces no es correcto cuando una persona dice el apóstol. ¿No es correcto o...? No, porque se está hablando ya directamente de la palabra, del término, Pero en cuanto al ministerio en sí, ¿me entiendes? Ahora hoy en día los ministerios apostólicos son la obra misionera, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa? Que se han ido por donde no es, porque la palabra apóstol significa enviado. Ahora, como los 12 apóstoles que fueron inspirados, ya no hay así, ¿me entiendes a qué me refiero? ¿Está claro? No, jamás. ¿Está claro? Porque, ¿qué pasa? Que algunos creen, es un apóstol, le están dando ya el mismo título que, como si fuera uno de los 12, no. Oye bien, el ministerio sigue vigente. Algunos dicen que no, el ministerio sigue vigente en forma de obra misionera, porque es un enviado antes, en la antigüedad, cuando un rey iba a hacer guerra y el otro trataba de hacer algunos acuerdos, enviaba un mensajero. Ese mensajero era un apóstol. ¿Me doy a entender? Era un apóstol enviado bajo una autoridad de alguien más poderoso. Y le daba el mensaje al otro rey o a la persona. Ahora, ¿qué pasa? En la obra misionera, el Señor envía, y recuérdeme que la gran comisión es ir por todo el mundo. ¿Me voy a entender? Pero hay gente que ha recibido este llamado específico para ir a hacer misiones y establecer iglesias en otros lugares. Hay gente que tiene ese llamado. Ahora, ¿qué pasa? Que en ese llamado, ponga atención a lo que voy a decir ahora, dice apóstoles. Apostolus o apostolón, bueno, en griego, como lo quiere ya, pero apóstolos. Ok. El apóstol o los apóstoles de los apóstoles o a los apóstoles. Pero el punto es lo siguiente: que hay una diversidad en este ministerio. Oye, hay una diversidad de colores. Hay una diversidad de profetas. Hay una diversidad de evangelistas. Hay una diversidad de pastores. Hay una diversidad de maestros. Y no todos tienen el mismo en cuanto a manera de desarrollarse como Dios quiere. Por ejemplo, hay algunos maestros que son buenos, por ejemplo, enseñando sobre escatología o la salvación o temas de evangelísticos, etcétera. ¿Ok?
Hay gente que son buenos que Dios los llamó para enseñar esas cosas. Ahora, tú tienes pastores, ¿me entiendes? Hay muchos pastores, ¿me entiendes? Pero hay una diversidad, en ese ministerio hay una diversidad de pastores. ¿Entonces entender? Que a cada quien Dios le ha dado lo suyo. ¿Me entiendes? ¿Me doy a entender? Hay una sola raza humana, pero hay una diversidad en la raza humana de características, de colores, de tamaño, de forma, etc. Amén. 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 Y que lo usa diferente. ¿Me doy a entender? Pero van en el mismo plan y propósito, pero hay una diversidad. Amén. Amén. Sigamos. Efesios 4:11-16 y Pedro, 1 de Pedro 4:10-11. Debería usted... Oh, voy No, a- eso lo leímos. Oh, perdón, sí, voy aquí. Número Antes, 7, número la 7. Sí, los creyentes son miembros interdependientes del cuerpo. No, sí, los creyentes son miembros. Ya, interdependientes del cuerpo. Por tanto, tienen una responsabilidad hacia todos los otros miembros del cuerpo. ¿Cómo así? Que tiene una responsabilidad. ¿Cómo así? ¿Quién me puede explicar esto? En ayudar, en levantar, en restaurar, en edificar, en amar, en... Observa. Fíjese una cosa. Si un hermano cayó, tenga por cierto que lo de allá afuera lo van a condenar. Su deber es protegerlo, ¿sabía? Defenderlo. Pase lo que pase, es un alma. Es un alma. Y hay que tratar de que esa alma permanezca en la fe y alcance que gracia y misericordia y llegue al reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces, tenemos que ser sabios y entendidos. Por eso es importante que la iglesia se sepa manejar en cuanto a su semejante y internamente. Sigamos. Octavo, los dones han de usarse en el espíritu del amor cristiano. Párame ahí. ¿Los dones han de usarse en qué? En el espíritu del amor cristiano. Hermano, hay personas que porque Dios lo usa o en sanidad o en liberación, se llena de un orgullo aterrador. Y los cristianos incaustos, en vez de adorar al Dios que da los dones, adoran al instrumento, al recipiente. Lamentablemente. Viene fulanito de tal para tal iglesia. Dejan su culto para irse allá. Porque fulanito viene. Ni siquiera hablan con el pastor, ni pastor, pienso ir a tal iglesia. Nada, se van para allá. Y después ¿qué resulta? Que la persona le impone mano, salen de ahí con dolor de cabeza y enfermos. Entonces vienen del pastor a que ore por ellos. Ay, santo, papá. ¿Aló? ¿Aló? ¿Está entendiendo? ¿Están entendiendo? Porque hay mucha gente que dejan su responsabilidad donde Dios lo puso. Porque viene tal predicador, o tal evangelista, o tal profeta, o tal apóstol. Bueno, tal apóstol. Deja lo que Dios le ha mandado hacer para irse allá. Andan como chivos sin ley, como gente como sin rumbo. Sin rumbo. Y después que lo enferman allá, que su mente está confusa, tiene que el pastor lidiar con eso. Es triste. Niño frustrante. Así mismo, niño fluctuante. Entonces, seamos sabios. Los dones se tienen que usar en el amor, no en el orgullo y la altivez. Porque aquí que viene el punto. Comienzan a hacer, Dios lo usa en milagros, en sanidad, en liberación. Por eso es que está preparado en esto. Porque si usted no está preparado, usted mismo va a hacer daño y se va a hacer daño usted también. Que el diablo venga, por esa mano tienen poder. Tú no ves que tú eres el que resuelve aquí. Tú pones la mano y tú no ves que se sanan. Tú puedes negociar. Tú sabes que Dios está contigo, Dios te va a bendecir. Hay que tener cuidado con eso. ¿Aló? ¿Eh? Y la gente van y ofrendan
Vengan a pactar con Dios, vengan a ofrendar con Dios. Por ejemplo, Aquí. las hermanas allá que nosotros tuvimos que ir a echar el diablo para afuera. Ah, Las otras gente fueron, el diablo no se fue, pero no, fueron iglesia. entonces Cantidad. no podemos creer que el poder está con nosotros, ¿no? No, la ¡Alaba! ¡Ey, alaba! ¡Ey! Es papá que lo hace. A mí me llaman domingo, digo, la gloria de Dios arriba, No, yo no. Entonces, aquí. Entonces tenemos que entender algo de que ¿Ah? ¿Quién? No. Y que lo están tormentando otra vez. No, eso se fue. ¿Quién dijo? No, que vamos. aquí. No, bueno. Entonces, que cierren la puerta que tienen abierta. Tienen su Ah, vuelta. ¿o no? Sí, no puede. No, está tranquilo todo. Entonces, con amor tienen que usarse los dones espirituales. ¿Cómo Sigamos. fue, hermana? Hasta la policía se El ejercicio apropiado de los diversos dones del ministerio resulta en la edificación de todo el cuerpo. ¿Cómo fue? Lea eso de nuevo. El ejercicio apropiado de los diversos dones del ministerio resulta en la edificación de todo el cuerpo. El ejercicio apropiado resulta en edificar a todo el cuerpo, no en someterlo, no en sobornarlos, no en manipularlos, no en humillarlos. ¿Están aquí conmigo? Amén. Entonces, los dones tienen que usarse en el amor de Dios por el cual han sido dados. Por eso voy y repito, hay mucha gente que no entiende la naturaleza de la iglesia. No entiende la naturaleza de la iglesia. Comienzan y piensan que la iglesia es una fuente de ganancia. Y yo voy a ser pastor para, tú sabes, porque tengo que tener el traje. Búscame la funda. Tengo que tener el auto último modelo. Tengo que vestir de Gucci, de Armani. Tengo que vestir de Michael Kors. Tengo que vestir de... ¿Qué más hay por ahí? Yo no sé. Moncler. ¿Cómo? Moncler. Moncler, ¿qué más? Y dame toda esa marca. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana, los gemelos y todas esas cosas. Tengo que vestir, ya tú sabes, porque yo soy el pastor. Y papá mirándole arriba. No hay amor por la palma. Y sin embargo, pon atención, el hermanito que ofrenda con amor tiene necesidades. Y el pastor anda en un jet privado de que yo cuántos millones. Y hay gente en la iglesia que quizás no tiene ni siquiera qué comer ese día. ¿Qué te parece? La necesidad terrible. ¿Y sabe cómo? No, Dios te va a suplir. Hermano, ayúdele. Ayúdele. ¿De qué te vale el hermano que te toca la puerta pidiéndote un pan y tú dices, voy a orar por ti y lo envía así vacío, con hambre? La iglesia es un organismo vivo. Y los hermanos se necesitan mutuamente. Se necesitan ayudar mutuamente. Se necesitan ayudar mutuamente, trabajar mutuamente. Y ejercer los dones y el ministerio, los 5 ministerios, en el amor del Señor tal por el cual Dios lo ha dado. Amén, gloria a Dios. Otra cosa es, no, ya Dios se me llamó. Voy a abrir una iglesia, vamos a darle para allá esto. Esto se pone bueno, man. Ya Dios me llamó como pastor. Yo voy a levantar una iglesia. No estoy preparado en la palabra. Como si fuera un colmado. ¿Me doy a entender? Pero va muerto espiritualmente. Vamos a la calle a buscar Tú puedes tener llamado. Moisés tenía el llamado y en el primer intento de su propia fuerza que hizo, mató a un egipcio. Sí. Así hay muchos matando gente allá afuera. Oye, por falta ¿qué? De preparación. Conocimiento. Oye, señores, hermanos y hermanas, el Señor duró 3 años y medio aproximadamente preparando a 12 discípulos. Y era el Señor. Amén. Y hay gente que no, Dios me llamó y se lanzan como que siento un relajo.
Y por eso mucha gente va preguntando y buscando respuesta y el pastor no está preparado o la persona no está preparada y no le puede dar la respuesta correcta o la respuesta satisfactoria para que esa persona pueda irse con ese entendimiento y decir, wow, me sacaron de esa duda. Oye, que está preparado, porque mire, el ministerio de José comenzó con 80 años. Y duró tantos años, 40 años más. Entonces, dígame, ¿usted ve por qué el Señor, conforme a su capacidad de la edad? Sigamos. De esta manera, todos los dones ayudan al crecimiento espiritual de los diferentes miembros. La iglesia es un cuerpo que se ministra mutuamente. Páreme ahí. La iglesia es un cuerpo que se ministra mutuamente. ¿A través de qué? De los dones y el fruto del Espíritu. ¿Bajo la dirección de quién? Del Espíritu Santo, Caminando conforme a qué? a su voluntad, A la a la palabra. palabra. Se ministra mutuamente. Ah, no, yo no voy a la iglesia porque fulanito o fulanito va a predicar. Oye eso. No, yo no paso adelante porque no quiero que fulanito... No me cae bien, no sé, no me cae. No quiero que ore por mí. No. Ahora, si la persona está haciendo diablura, eso lo entendemos. Pero si una persona santa de Dios que busca a Dios, tú sabes que mucha gente tiene muchos prejuicios acerca del otro, aún en las iglesias. Sigamos. Cada don contribuye a la edificación de los demás. Estos dones del ministerio son recursos para el nutrimiento y la edificación de la vida cristiana. Oye eso, para la edificación y el nutrimiento y edificación para la vida cristiana de la iglesia. Si usted no ejerce, tendrá problemas. La iglesia tendrá déficit. Usted tiene que ejercer. Pero tiene que ir preparado. ¿Tú sabes lo bueno cuando tú vas a un sitio que tú sabes lo que tú tienes que hacer? Que tú sabes que el Espíritu Santo está contigo y te va a dirigir. ¿Aló? ¿Usted sabe eso? Eso es muy importante, que a través de usted Dios va a edificar su iglesia. Y la iglesia le va a dar gloria a Dios. Pero ahora viene un problema aquí, ponga atención. Está bien, usted es el instrumento, yo soy el instrumento. Dios edifica la iglesia, pero el instrumento se roba la gloria. ¿Aló? ¿Están entendiendo? Pero el instrumento se roba la gloria. Y aquí que viene la problemática. Y la palabra de Dios dice que Dios no comparte su gloria Con nadie. Sigamos. De esta forma amplia, general, los dones nutren el crecimiento espiritual. Específicamente debería observarse que los maestros constituyen los dones especiales de Dios para la iglesia. Para ver, ¿por qué? ¿Por qué los maestros? Bueno, Dios lo ha colocado para que enseñe. ¿Para qué? Para enseñar y nutrir. Y nutrir la vida espiritual de los demás. El ministerio de Jesús fue más de enseñanza que otra cosa. Jesús enseñaba, hay aproximadamente un 60 o 40 o 60, 70% por ahí, 80%, que el ministerio de Jesús se basó en enseñanza. Enseñanza. Preparándolo a través de la enseñanza. Él evangelizaba, ¿no? El maestro tiene que No, pero enseñaba más que evangelizaba. Sí, pero también lo Porque, a él no le llamaban evangelista, le llamaban el maestro. Maestro. Rabino, Raboni, Rabí. para ¿Por enseñar qué? a otro creyente. Entonces, los maestros tienen que cuidarse mucho. ¿Me entiendes?
Todos tenemos que cuidarnos, pero el maestro te enseña las cosas, cómo hacerlas. Te lo explica. Te enseña y también te lleva a la imagen del nuestro Señor. Sí, pero una cosa es, en realidad todos los ministerios deben enseñar. Tienen la capacidad de enseñar. Es muy importante. Porque yo he visto evangelistas tremendos que enseñan también. Tengo un libro de un evangelista que es como si fuera un maestro que lo había escrito. Porque cuando tú llegas a una estatura de madurez, para toda buena, ¿qué? Obras. Entonces, los maestros, hermanos, son muy importantes en la iglesia. Todos son importantes. Son muy importantes porque es quien te enseña cómo es la estructura del plan. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo se desarrolla, se desenvuelve? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son las normas? El engranaje. Él te lo enseña para que tú puedas dominar. Porque mira, hay gente que el maestro tiene la capacidad de ver todo el panorama completo y hacer que tú puedas entender el panorama, pero no simplemente entenderlo, sino saber cómo funciona, cuál es el plan, la estructura del plan, el propósito, cómo funciona todo esto, cuáles son las normas que hay que tomar, las medidas para poder tener éxito en el plan de Dios. Amén. Amén. Sigamos. Dios los ha colocado singularmente en la iglesia para nutrir la vida espiritual de los demás. Los maestros tienen la responsabilidad especial de ayudar a otros creyentes a crecer hacia un estado de totalidad en semejanza a Cristo. Aló. Es el propósito principal. Es el propósito de todo el plan de Dios, de que seamos conformados a la imagen de Cristo. Sigamos. La aplicación 12. Démela correcto. La B. Los dones del ministerio sirven para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. C. Como cada creyente tiene algún don del ministerio, puede ministrar a otros y ayudarles a crecer espiritualmente. Amén. La E. Dios puso a los maestros en la iglesia para el crecimiento espiritual de otros al enseñarles la palabra de Dios. No enseñarle qué. No, oye, no enseñarle otra cosa, sino la palabra de Dios. No yo. Oye, enseñarle la palabra de Dios. La palabra. No filosofías. No palabrerías. Ni dogma, ni doctrina de hombres, sino la palabra de Dios. Ejercicio 13. De acuerdo con los pasajes bíblicos y lo estudiado en esta sección, ¿cuál responsabilidad tiene cada creyente respecto al uso de su don? La B. ¿Cada creyente qué? Es desafiado a usar su don para el bien común. Es desafiado a usar su don para el bien común, no para él. Porque hay gente que quiere el púlpito para brillar, mi gente. Hay gente que quiere el púlpito para brillar, para que lo vean. ¿Sabía eso? Eso está mal. Mañana seguiremos con el ministerio del Espíritu Santo. Y ahí vamos a decir muchas cosas. Vamos a hablar muchas cosas importantes. Eso de estar dándole orden al Espíritu Santo, cuidado con eso. Espíritu Santo, tócalo. Ahora. Right now. No dicen ahora, como que él tiene que ir huyendo. Es una orden. No, hay que saber. Ahora. Hay que saber cómo se expresa. Ay, Dios. ¿Te está entendiendo? No. A eso se le pide, por favor. Dios se le bendiga. Amén. Dios se le guarde. A los que me están sintonizando, que Dios se le bendiga. Marte, ¿cómo están esa gente ahí? Por eso que es importante. Dígame unos cuantos. ¿Cómo se llama para mandarle saludos? La importancia. Marlene Encarnación, Marlene Encarnación, Dios te bendiga. la amiga
nosotros, Santo Domingo. Marlene Encarnación nos está sintonizando. Que Dios bendiga a Marlene Encarnación. ¿Quién más, martes? Dígame unos cuantos. Alberto. Albert, el Tavera, el de nosotros. Aún estoy de pie, Tavera. Varón, Dios le bendiga. Diga. De Antelán, aún estoy de pie. Oh, Tavera, sí, es una hermana, ¿eh? Sí, una Una hermana. hermanita. Mi hermana, Dios le bendiga. Amén. Saludos. Amén. No, a la que nos está sintonizando. Nore de la Cruz. Nuri de la Cruz, Dios te bendiga. ¿Quién más? Charlén. Charlén, Dios te bendiga, mi hermana. ¿Quién más? Hay otro, pero no lo puedo ver. No, dime los nombres, más o menos. Eso no puedo ver. No puedo. Y todos los que nos están sintonizando, que Dios se le bendiga, que Dios se le guarde, que Dios se le proteja y que la puerta que Dios tiene para usted se abran y que la puerta que el Padre tiene que cerrar, que se cierre para bendición de usted en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, ¿puedo pedir 2 oraciones? Una para la reconciliación de mi familia antes de que mi madre se vaya.